Bueno, buenos días queridos amigos, buena madrugada. Vamos a apretar un poco la marca con los videos porque tenemos muchísimas consultas diarias y no estamos pudiendo responder todas. Gracias por todas las consultas, pero bueno, estamos muy apretados con eso. La primera que tenemos es de Carmen Álvarez, que nos consulta sobre un carcinoma frontal. Y en la realidad lo que le vamos a pedir a Carmen es un poco más de información respecto a ese carcinoma frontal. A ver qué tipo de carcinoma era. Si era un carcinoma vasocelular o era qué tipo de carcinoma, porque solo con carcinoma frontal no podemos avanzar respecto a darte un poco más de información de a qué se debe. Así que te pedimos que nos des un poco más de información para eso. Después, Ana Rodríguez nos consulta también por la epilepsia de su hija desde los 100 años, de su nuera, desde que tenía 6 años aparentemente. Yo te diría, Ana, que en general el tema de la epilepsia viene por una sensación de impotencia y de miedo vivida en conjunto. Hay que ver un poco a ver de qué impotencia se trataba o de qué miedo en las acciones que ella no pudo realizar en ese entonces, o sea, cuando tenía 6 años. En gran cantidad de oportunidades esto refiere a la muerte de alguien, de los padres, de alguien cercano, abuelos, padres, alguien importante para esta persona que fallece, y la impotencia de ella de no poder hacer nada por eso, de no poder evitarlo de ninguna manera. O sea, es la imposibilidad de hacer nada para evitar esa pérdida, esa muerte o ese problema muy grande en la familia. Tendríamos que avanzar un poco más, tener un poco más de información, a ver qué es lo que pasó en la vida de tu nuera a los 6 años, como tú decís. Qué es lo que hubo en lo que ella se sintió absolutamente impotente para reaccionar y para poder solucionar el problema a esa edad. Esto es especialmente necesario para analizar un poco lo que pasó. Después, Igarzábal nos consulta sobre cáncer de médula ósea y nos habla de una metástasis en C6, en la cervical 6, etc. Y es importante que tengas claro que en principio el cáncer de médula ósea refiere siempre a una gran desvalorización, previo a eso. Desvalorización en la vida, desvalorización en su familia, desvalorización en sus acciones, en lo que lleva adelante. Habría que analizarlo bien. No nos has dado mucha información, pero sí es muy importante analizar qué es lo que sucedió en la vida de ella. Tú me decís que es tu mamá. Es muy importante ver qué es lo que sucedió en la vida de ella, como para que ella se sienta de una forma poderosamente desvalorizada, te diría yo. Algo pasó como para que se sienta poderosamente desvalorizada. Generalmente, muchas veces, generalmente es una reiteración de cosas que suceden que me hace sentir totalmente desvalorizada. Y generalmente también, en el caso de cervical 6, de C6,
tiene que ver mucho con una relación generalmente de injusticia, de alguna injusticia muy grande desde niño. Tendríamos que ver ahí, y te pido a ti que me orientes respecto a eso, una injusticia que sufrió tu madre de niña en general, porque en la infancia, a los 6, los 7, los 5 años, porque C6, C7, que está bien aquí, siempre tiene que ver con el yugo, con estar en el yugo, eh, con estar sometida al yugo de alguna manera. Ahí es donde apoya el yugo. Y es así. Tendríamos que, por eso te pido un poco más de información respecto a esto y así podemos avanzar y tu madre puede superar esta situación. Como te digo, que siempre es un tema de desvalorización, así que lo vas a encontrar, si conoces bien la historia de tu madre, lo vas a encontrar fácilmente. Bueno, María Urbina nos pregunta sobre epilepsia, que como le contestábamos a Ana Rodríguez unos minutos más atrás, siempre tiene que ver con impotencia, ¿verdad? Con impotencia respecto a algo. Pero tú me decías sí que una de tus hijas, que son mellizas, es la que conserva los ataques de epilepsia, que la otra prácticamente no. Que tú también siempre te preocupabas porque ellas estaban muy inquietas y lloraban mucho y que te decían que eso era solamente por ser madre primeriza. Obviamente no lo era. Obviamente tenías razón, como todas las madres tienen con su intuición, siempre por encima de lo que los demás puedan opinar. Las madres tienen una intuición perfecta con sus hijos. No importan las otras razones de los demás que no entienden absolutamente nada de eso. Tú me decías que a esta hija la sobresaltaban muy especialmente los ruidos. Cosa que es bastante normal, porque también me decías que la relación con el padre era muy compleja, bueno, todo lo que tú me explicabas, que no tiene caso exponerlo ahora, tú me decías que era muy compleja y la relación inclusive después del cuarto o quinto mes del embarazo, tú me decías que era muy compleja por determinadas razones con el que era tu pareja. Tomando en cuenta eso que tú me decías y la violencia que se desataba ahí, es bastante lógico que las niñas tuvieran inconvenientes y problemas con el ruido, siendo bebés, porque los ruidos y los griteríos del periodo del embarazo marcan muy fuertemente a esas criaturas intrauterinamente y después reconocen esos gritos y los siguen reconociendo cuando después de que nacieron y tienen claro los problemas que causan emocionalmente a su madre y reaccionan a eso, obviamente, y a los ruidos en general que tienen que ver con una similitud con aquello en el embarazo. Después nos decís también que durante el embarazo, bueno, ahí hablábamos algo de ver un poquito las fechas, necesitamos un poco más tus fechas de nacimiento y las fechas de ellas con la de tu expareja, ahí parece no haber nada, porque hay una distancia bastante grande, a pesar de que tú me decías que habían nacido de 7 meses y medio, cosa que es bastante lógica cuando los embarazos se complican o cuando el relacionamiento de la pareja es complejo, o muy complejo, o violento, o una serie de cosas,
y el embarazo, los niños están dentro y están teniendo la sensación de que no son bienvenidos, que hay problemas con el embarazo, y que hay inconvenientes y que alguien no está de acuerdo con el embarazo, como era el caso del padre. Obviamente se adelantan los embarazos. Más vale que me salga antes, rápido, lo antes posible, apenas pasados los 7 meses, para, para seguir vivo y no tener inconvenientes. Tenemos que seguir viendo un poquito más acá. Dame por favor las fechas. Tiene mucho que ver porque lo que le explicábamos a Ana Rodríguez un poco más atrás, la epilepsia en gran parte siempre está vinculado con esa pérdida o ese problema muy serio en el que yo fui totalmente impotente. Y tú me decías que, no por casualidad y coincidiendo exactamente con esto, cuando te enteraste del fallecimiento de su papá, que ya estaban separados o algo así, en el momento que te avisaron fue los ataques de epilepsia de tus hijas, ¿no? O sea que te lo vinculo totalmente con eso, ¿verdad? Es la imposibilidad de detener eso, de detener el proceso de deterioro de su padre, que estaba internado y una serie de cosas. Y bueno, por eso se expresa de esa manera, ¿verdad? Que el ataque de tus hijas es ahí, unos minutos después, inmediatamente después de que tú te enteras de su fallecimiento por vía telefónica, desde el hospital, desde el sanatorio. Esto es totalmente coincidente con lo que le estamos explicando a Ana Rodríguez y a ti respecto a que la epilepsia tiene ese origen de la impotencia absoluta frente a un hecho totalmente irreversible y en el que yo no pude influir para evitarlo. Si nos das más información, podemos seguir profundizando sobre eso con mucho gusto. Adriana Moredo consulta por adormecimiento de sus manos. Y bueno, a su consulta nosotros le respondíamos que no sabíamos de qué se trataba, que nos diera un poco más de información, pero que en general las manos refieren al padre. Y a ver qué es lo que pasaba con su padre, y tú muy amablemente nos respondías que tu padre fue a tu casa, a tu hogar, el tuyo y de tu marido, y que fue por unos días y que hace 1 año y medio que está. Bueno, es a eso a lo que nos referíamos. Siempre tienen que ver con el padre, las manos, y no hay duda que en este caso es así. Lo que te pediría es que analizaras si tiene que ver con el túnel carpiano. El adormecimiento de las manos sobreviene después de que hay un adormecimiento en el túnel carpiano, en esta región, que en algunos casos se atribuye a otras cosas, a algún gesto o algo reiterado, pero no es así. En general es por varios inconvenientes que estamos sufriendo. Entre ellos, mira qué interesante. No estoy, no sé cómo resolverlo, pero por alguna razón, que acá nos va a quedar absolutamente claro, tengo que separar a alguien de mi clan. Me veo obligado a separar a alguien de mi clan, a separar a alguien de mi familia.
creo que en este caso está súper claro que tu padre fue por unos días a tu casa y de tu marido, que me comentabas que era un hombre especial, y obviamente se quedó y hace 1 año y medio que está, luego de ir por unos días. Imagino que eso te traerá muchos inconvenientes y estás considerando desde ese entonces la opción de devolverlo de donde vino o de pedirle por favor que se vaya para evitar los inconvenientes que te está causando, ¿verdad? Ese es el estrés. Ese es el estrés que está vinculado al túnel carpiano y el adormecimiento de las manos en general. Ese es uno de los estrés, hay otros. Ese es uno, pero en este caso parece ser absolutamente anillo al dedo, ¿verdad? Es absolutamente adecuado y yo me veo forzada a separar a alguien de mi clan, que es mi padre, o en su defecto a mi marido, pero no lo sé. No soy yo quien tiene que juzgar nada de eso. Pero tenés que analizar tu estrés. Tu estrés está ahí. ¿A quién querés separar que ya no aguanto más y tengo que resolver esta situación? Bueno, Cecilia S. nos consulta sobre endometriosis y fibromas. Y nos dice si la endometriosis, porque ya estuvimos dialogando un poco por Facebook, y nos dice si la endometriosis podría ser referida a su madre. Como decíamos, la endometriosis siempre refiere a que yo no tengo una casa, porque el útero es simbólicamente la casa, yo no tengo una casa adecuada para mis hijos. Y eso va desde el útero hasta la verdadera casa físicamente hablando, de la casa necesaria para criar a mis hijos. Entonces, simbólicamente lo que yo hago es reforzar la casa, que es el útero, con endometriosis, para que esté reforzada mi casa y me permita. Es innumerable la cantidad de casos de personas que no tienen una casa adecuada para tener a sus hijos y tienen un inconveniente serio y tienen endometriosis, que tienen un apartamento muy pequeño, que es de un dormitorio, que su marido le dice que no, que hasta que no tengan una casa más grande no pueden tener hijos, que hasta que, bueno, y así, endometriosis, generalmente. Pero nos consultás sobre fibromas. Y los fibromas generalmente vienen por otro lado. Los fibromas generalmente son los hijos que quise tener y no tuve. Tenés que analizar cuántos son, cuántos fibromas tuve, de qué tamaño, cuántas parejas tuve. Es increíble, pero a veces los fibromas están vinculados con las parejas, con la importancia de las parejas. Si fue una sola pareja permanente, bueno, pues yo quería tener más hijos y no los tuve, porque mi marido no quería, porque mi pareja no quería, lo que fuera. Y automáticamente genero un fibroma, que es un hijo simbólico que tengo en el útero, ¿verdad? Y bueno, hay que analizar si esos fibromas son intrauterinos o extrauterinos. Si son intrauterinos, en general tienen que ver con hijos que yo quise tener dentro del matrimonio o dentro de mi hogar, con mi pareja. Respecto a si podría ser el tema de la madre, podría ser el tema de la madre en el sentido de que simbólicamente, si tu madre se pone permanentemente bajo tu protección, desde chica, me decías tú, desde que tú eras chica,
y tú ves a tu madre como una hija que estás criando desde siempre, y no tenés una casa adecuada o no querés llevarla a tu casa, o no tenés una casa adecuada para tenerla a ella, y podría ser que la endometriosis fuera por eso. Es un poco tirado de los pelos, pero podría ser, podría haber razones de tu infancia y una serie de cosas donde tú consideres que sí tenés que hacer eso con tu madre, y si tu madre está siendo casi como un niño ahora, podría ser. Bueno, Vivian Y nos consulta sobre varias cosas que le están pasando, ansiedades, etcétera, taquicardia. Y la fecha, Vivian, habría que analizar muy bien de que no haya ningún doble, ni tuyo, ni de tu padre, ni de tu ex marido. Habría que analizar que no haya ahí nada de eso, porque en general hay algo de eso. Las ansiedades sí, tendríamos que estudiarlas muy en profundidad, porque siempre refieren a algo de desprotección o de miedo mío implícito en mi infancia, en mi embarazo, en mi nacimiento, una serie de cosas, y que se vuelve a reexpresar ahora cuando yo pierdo a mi marido. Eso es cuando pierdo la protección, cuando pierdo determinadas tranquilidades, ¿no? Habría que ver eso. Pierdo a mi padre, pierdo a mi marido, habría que analizar todo eso. La taquicardia en general yo la atribuiría a otra cosa. La atribuiría, en el caso de las mujeres, en muchos casos la taquicardia se debe a que no tengo el ritmo sexual que quisiera. Entonces tengo taquicardia. La taquicardia se vincula con el ritmo sexual. Casi siempre. Pero bueno, nos puedes dar un poco más de información de eso y a ver si realmente es así, si la taquicardia la estás sufriendo desde que perdiste a tu marido. Es absolutamente lógico que eso suceda si no he logrado restablecer mi ritmo sexual para una mujer bonita y sumamente agradable y joven como tú. Bueno, Claudia Conavalle nos está pidiendo que le hablemos sobre la obesidad después de la menopausia. La obesidad en general es un tema bien complejo, es un tema multifactorial que tendríamos que abarcarlo desde muchos puntos de vista, no necesariamente después de la menopausia. Sí, ahí puede haber algo, obviamente, puede haber algo específicamente con lo que simbólicamente yo soy como mujer o no, y las mujeres aceptan que sienten simbólicamente, y solo simbólicamente, porque no es en la realidad, que son menos mujeres a veces después de la menopausia, cuando están sufriendo la menopausia, cosa que es solo simbólica, porque en la realidad no tiene absolutamente nada que ver. Pero tendríamos que analizar un poco, nos tendrías que dar un poco más de información a ver de cómo fue y qué otras cosas hubieron ahí, otras pérdidas. Contanos ahí con mamá, cómo fue la cosa con mamá, cómo fue siempre con mamá y cómo fue ahí, en esas fechas. Si hubo cambios en la relación con mamá. Esto es porque el alimento simbólicamente es mamá, y a veces tiene mucho que ver con eso.
Bueno, y Cristina Cano nos consultaba sobre una amiga que tiene diabetes y nosotros le poníamos que en muchos casos la diabetes refiere a una separación fuerte en la familia, entre otras cosas, porque hay las principales razones para la diabetes son otras. Eh, pero sí, en este caso es tal cual tú nos estás diciendo, es tal cual el caso que tú nos estás planteando, es exacto ese caso como para tener una diabetes. Exacto, Cristina Cano. Así que le puedes decir a tu amiga que sí, seguramente es por eso y pues entendiéndolo que es por eso, el tema va a quedar resuelto inicialmente. Tiene que resolver también eso que ha sucedido, ¿no? Bueno, como ya nos pasamos bastante de los 15 minutos, vamos a dar por terminada estas respuestas de hoy a las consultas de esta semana. Y bueno, ya vamos a tener que hacer otras hoy o mañana porque hay demasiadas consultas pendientes. Pedimos disculpas a quienes no le hemos podido contestar todavía porque son demasiadas consultas diarias. Te pedimos que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y que lo compartas estos videos con quien entiendas que le pueden ser de utilidad. Muchas gracias.